A ver, vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más antiguos y fascinantes que conocemos, la fermentación. Durante miles de años fue un auténtico misterio. Era como si fuera magia pura que transformaba algo muy simple en algo extraordinario. Pensemos por un momento. Para la gente de la antigüedad, este proceso era súper común, parte de su día a día, pero a la vez totalmente inexplicable. Veían cómo el jugo de uva, de la nada, empezaba a burbujear hasta volverse vino, pero no tenían la menor idea de por qué pasaba. Era un fenómeno natural, sí, espontáneo y, sobre todo, un completo misterio. Y claro, de ahí surge la gran pregunta, la que desató siglos de debate científico. ¿Qué era exactamente esa fuerza invisible, ese fermento? ¿Se trataba de algo vivo, una especie de chispa vital, o era solo una reacción química, algo sin vida? Esta duda enfrentó a las mentes más brillantes de su tiempo, y es justo el centro de lo que vamos a explorar. Curiosamente, los primeros que intentaron descifrar esto no fueron biólogos, fueron los químicos. Empezaron a medir, a pesar, a analizar, buscando de alguna manera meter esa magia en una fórmula. Entonces, a ver, por allá a finales del siglo XVII, George Stahl lanza una idea, que era como un movimiento violento de partículas que se contagiaba, como una reacción en cadena. Luego llega nada menos que Anton Lavoisier, el padre de la química moderna, y demuestra que el azúcar no es que desapareciera, sino que se transformaba. Y para rematar, Gay-Lussac se da cuenta de algo clave. El proceso parecía necesitar oxígeno para poder arrancar. Poco a poco las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Aquí es donde se ve la genialidad de Lavoisier, ¿eh? Fue el primero que dijo, a ver, tratemos esto como si fuera una ecuación matemática. Usó su famoso principio, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y así demostró que el azúcar se partía básicamente en alcohol y dióxido de carbono. Y ojo, aunque sus cálculos no eran perfectos, su intuición, wow, fue tan brillante que prácticamente puso la primera piedra para todo lo que vino después. Bueno, avanzamos al siglo XIX y aquí es donde la cosa se pone buena. El debate se polariza y tenemos dos bandos, dos ideas totalmente opuestas que chocan de frente para explicar el secreto de la levadura. Y de repente, ¡pum!, llega el microscopio. Y gracias a él, gente como Cagniard Latour y Theodor Schwann ven algo que los deja con la boca abierta. Resulta que esas cositas en la levadura no estaban quietas, se movían, se multiplicaban, gemaban, estaban vivas. Y claro, esto lo cambió todo. Y con esto, el escenario está listo para los dos protagonistas, los dos pesos pesados de este debate. Por un lado tenemos a Louis Pasteur, que decía, es simple, la fermentación es vida, es una consecuencia directa de que la levadura esté viva. Y en la otra esquina, Justus von Liebig, que respondía, no, es química pura, una molécula inestable que le pasa su inestabilidad al azúcar. Y para que quede clarísimo lo que pensaba Pasteur, nada mejor que sus propias palabras. O sea, para él era blanco o negro. Sin vida no hay fermentación. Punto. No es que la célula produjera algo. No, el simple hecho de que la célula estuviera viva era la fermentación en sí misma. La idea de Liebig, en cambio, era mucho más, más mecánica, y usó una analogía genial para explicarla. Imaginen, el platino solito no se disuelve en ácido nítrico, pero si lo mezclas con plata, que sí se disuelve, de repente el platino también se disuelve, como si lo arrastraran. Pues Liebig decía que con el azúcar pasaba lo mismo. El fermento, al descomponerse, contagiaba ese estado de cambio al azúcar. Y ojo que este debate no era nada académico y aburrido, era personal. Se puso tan, pero tan intenso que Liebig y un colega suyo, Queller, publicaron un artículo, pero en broma, una sátira. Se burlaban de la idea de Pasteur, describiendo a la levadura como si fuera un animalito que se comía el azúcar y, el alcohol era lo que excretaba. Así de fuerte era la rivalidad. Y así pasaron las décadas. La cosa estaba estancada. Parecía que Pasteur había ganado, ¿no? Su frase, sin vida no hay fermentación, era casi ley. Pero ya sabemos cómo es la ciencia. Justo cuando crees que tienes la respuesta, pasa algo totalmente inesperado que lo pone todo de cabeza. El problema era este. Nadie, pero nadie, lograba separar el poder de fermentar de la célula viva. Y lo intentaron todo, ¿eh? Molieron la levadura, la congelaron, le echaron químicos. Nada. Hasta el mismo Pasteur lo intentó y no pudo. Cada fracaso era como un punto más para Pasteur. La célula viva, enterita, era indispensable. Y entonces aparece nuestro héroe inesperado, Eduard Buchner, en 1896. Y lo curioso
Es que él no estaba ni pensando en la fermentación. Su objetivo era otro. Buscaba sacar proteínas de la levadura para usarlas en medicina. Así que se pone a moler la levadura con arena, la prensa para sacarle todo el jugo, y para que ese jugo no se le dañara, le echa un montón de azúcar, un conservante súper común. Y es justo ahí que ocurre lo increíble. Ese jugo, sin una sola célula viva, empezó a burbujear. Estaba fermentando. De repente esa frase de Pasteur, que era casi sagrada, se hizo polvo. Buchner, casi sin querer, había conseguido lo que generaciones de científicos no pudieron. Pero, a ver, este descubrimiento no es que dijera que todos los demás estaban equivocados. No. Lo que hizo fue redefinir el problema. La respuesta no era la célula entera, sino algo que estaba adentro de la célula. Buchner le puso un nombre a esa sustancia misteriosa: simasa. Hoy a eso le llamamos una enzima. Y era la pieza que faltaba. Una molécula, no un ser vivo. Un agente químico que, solito, podía hacer todo el trabajo sin necesitar a la célula para nada. Y aquí viene lo más genial de toda esta historia. La solución fue súper elegante, porque resulta que los dos tenían razón. Liebig estaba en lo cierto, era un proceso químico. Pero Pasteur también. Ese químico, la simasa, solo la podía fabricar un ser vivo, la levadura. La simasa fue como el apretón de manos que unió las dos teorías. Claro que, en la ciencia, cuando resuelves un misterio casi siempre aparecen 10 más. Muy pronto se dieron cuenta de que la simasa no trabajaba sola, necesitaba ayudantes, como una coenzima, y también fosfatos inorgánicos, algo que nadie se esperaba. La maquinaria interna de la célula era un mundo mucho, mucho más complicado de lo que se pensaba. Al final, esta historia de la levadura nos deja una lección increíble, ¿no? Los científicos querían abrir una pequeña caja negra para encontrar una sola respuesta. Y lo que encontraron adentro fue un universo entero de complejidad bioquímica. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cuántos otros universos así de complejos estarán escondidos en cosas que hoy nos parecen de lo más simples?